Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. En este momento nos encontramos aquí con el señor don Elías López, quien nos va a contar una historia acerca de los tiempos de antes, de todo lo que se vivía acá en el municipio de Virginia Lempira. Eh, Buenos días, don Elías. Cuéntenos. Buenos días, Lupita, buenos días. Buenos días. Bueno, les voy a contar una parte de la historia del tiempo que yo he vivido, ¿verdad? Tal vez no lo voy a contar todo porque algunas son algunas importantes, otras que no, ¿verdad? Pero y por el tiempo también. En primer lugar, le voy a contar la historia del 2000, del 1070, de la guerra que hubo entre Honduras y Salvador. En ese tiempo yo tenía 11 años. Entonces, para aquí nosotros en Virginia fue bastante duro en el tiempo de la guerra porque nos fuimos huyendo de las casas a otras casitas más arriba porque se suponía que venía la tropa hondureña aquí a matarlos a nosotros los hondureños, ¿va? Entonces salimos huyendo y dejamos los trabajos abandonados, las casitas algunas. Pues aquí en Virginia nos centraron, ¿va? No que en otros lugares porque hay un río de Lempa que divide, ¿verdad?, Honduras con Salvador y estaba crecido, entonces la tropa, pues eso fue una parte que nosotros los defendió, ¿va? Pero en otra parte donde el lindero era de por tierra, sí ya entraron, ¿va? Pues en ese tiempo era bastante dura la vida porque en primer lugar aquí no había carretera, aquí en lo que es departamento de Lempira. Imagino que solo decían que mi papá, mis abuelos llegaban hasta ahí por Gracias, Arandique, la carretera. Entonces era costoso. Y nosotros de aquí íbamos a traer productos a Salvador, en Bestia, en el Lomo. Y ya después de guerra, pues ya iban a traer los alimentos a Arandique, a Gracias, en el Lomo, o en Bestia, ¿verdad? Entonces era bastante dura la vida en aquel tiempo, al tiempo hoy es diferente. Por ejemplo, aquí no habían maestros de aquí, lo que es mero centro de Virginia, no habían, venían de San Pedro, de Arandique, de Gracia, eran los maestros que venían a dar clases. Eran bien poquitos, ¿verdad?, los maestros, y aquí la mayoría, en ese tiempo, había bastante alfabetismo, o sea, había bastante alfabeto, porque en ese tiempo la misma pobreza no los dejaban los papás para ir a la escuela y desconocían el estudio también, ¿va? Por la pobreza que había. Gracias a este tiempo ya estamos, y pues yo me siento contento con Dios porque ya hay maestros, nos sentimos agradecidos porque los defienden a nosotros, porque uno cuando no sabe leer, de repente no se puede ni defender, ¿va? Gracias a Dios este tiempo, pues ya es otra cosa. Y en ese tiempo para atrás, le digo, de 60 para atrás o un poquito más acá, había más grande pobreza. Entonces los niños sufrían y aquí no había carretera, todo eso. Y era caro, había una pobreza grande que no había ni ropa ni modo de comer. Los abuelitos de nuestros papás sufrieron bastante, ¿eh? Entonces, y así muchas cosas de las antiguas, ¿verdad? Como le digo, no había muchas facilidades, nada, había bastante escasez por motivo de la pobreza. Y pues los molestó bastante lo que es la guerra de Honduras con Salvador, porque pasó un gran tiempo que nosotros no viajamos para allá ni aquellos para acá, porque pues era delito, ¿verdad? Pero luego el tiempo ya fueron cambiando las cosas, pues ya se fue diferente. Pero en ese tiempo fue bastante trabajoso, ¿verdad? Pues venían de repente ayuditas del otro lado aquí a darlos, pero siempre ustedes saben que lo más grande se comen los chiquitillos. Los grandes se agarraban las cosas más buenas y nosotros los chiquitillos ve que no nos daban nada, con engaño nos llevaban, ¿verdad? Entonces, eh, eso, gracias a Dios que ya está pasando, allá hoy estamos ya diferentes, ¿verdad? Y pues era bastante la historia de más antes. Si hablamos de la pobreza, es infinito lo que le puedo contar, ¿va? Pero gracias al Señor ya hoy este tiempo aquí ya estamos diferentes, porque hay modo de comer, ya hay
Y vi que no había ni carros, no había carretera, no había carros tampoco. Nadie conocía una moto, de las motos de llantas, cuando le decimos cuatrimotos, nadie conocía. Porque mi papá creo que ni lo conoció, ¿verdad? Mi mamá tal vez, porque mi papá murió más antes, mi mamá después, pues ya conocieron, ¿verdad?, algunos carros, algunas motos, pero más antes no, porque como no había nada, solo era en bestia, en caminar, todo eso, ¿verdad? Y pues ya hoy es diferente, ¿verdad? Entonces, don Elías, cuando fue la guerra, ustedes tuvieron que dejar sus hogares. Así es, sí, dejamos los hogares, sí, porque los fuimos huyendo. La mayoría dejamos solo las casitas, unos trabajos, los trabajos que estaban arrimados del EMPA, algunos los perdieron porque no pudieron recogerlos, porque ahí estaba la tropa al otro lado y al llegar allá los miraban, los mataban. Y cuando ustedes regresaron a sus hogares, habían daños ya mayores, habían dejado animales, los encontraron. Mire que algunas sí, otros no. Por ejemplo, el que tenía ganadito, pues eso lo robaron, ¿verdad? Porque siempre había gente más lista, más valorosa. Perdieron ganadito, algunos chanchos, gallinas, ¿verdad? Y lo que no tuvimos nada, no, pues como las casitas ahí estaban, ¿verdad? Entonces, pero algunos sí perdieron. Bueno, esta fue la historia que nos ha contado el señor don Elías López, quien vivió lo que fue la guerra de El Salvador con Honduras, y también nos ha comentado sobre toda la pobreza que había en nuestro municipio, donde no habían carreteras, no habían maestros y así un montón de cosas que se nos presentó. Bueno, don Elías, muchas gracias, muy agradecida con usted. Bueno, gracias a usted también.